Bueno, en este bloque lo que vamos a hacer es conocer los contenidos protocolo, de los protocolos, en cuanto a su abordaje. De nuevo voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo los distintos elementos que componen el flujo, los protocolos. Enseguida. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro rol como equipo de salud? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros, equipos de salud, para el abordaje de las situaciones de maltrato y de abuso sexual? En primer lugar, la promoción de buenas prácticas de crianza y la prevención de la violencia, incluso la violencia sexual, que ahora vamos a hablar, y aunque parece una cosa imposible, tenemos mucho para actuar en prevención también de violencia sexual. Esto implica disminuir los factores de riesgo y potenciar los protectores. Vamos a también, además de hacer prevención, a atender a la salud mental, a la salud integral del niño, el tema violencia. De esta manera, lo que queremos transmitirles es que si uno piensa si el niño crece bien, si el niño está, el desarrollo cómo es, si el niño tiene las vacunas al día, si uno en la misma mirada que tiene en relación a esos temas a los que estamos tan acostumbrados, incluye cómo está siendo cuidado este niño, cómo es la forma de ponerle límites. Entonces yo estoy integrando en mi manera de mirar todos estos aspectos que de alguna manera son prevención, pero también detección a tiempo. Entonces, atender a la salud integral es incorporar la problemática como un tema más que impacta en la salud y en el desarrollo. Desarrollar estrategias a largo plazo, o sea, cuando yo ya tengo una situación que sospecho de maltrato, ¿cómo me planifico el ahora y el futuro para reparar el daño, prevenir nuevos perjuicios, procurar el cese de la situación de violencia y garantizar la continuidad en la atención integral a través del seguimiento? Esto va a ser muy importante, es de las cosas más difíciles de lograr, pero en donde tenemos que hacer mucho hincapié, porque si no estos niños quedan nuevamente en situación de alta vulnerabilidad. Evaluar y asegurar la atención de otras posibles víctimas en el entorno familiar o escolar. A eso, en general, el personal de salud que atiende niños sabe, está como muy habituado, todos nosotros estamos muy habituados a pensar que no hay solo un niño en la casa y que el otro niño, el hermanito o la hermanita, seguramente están viviendo la misma situación. Entonces, la etapa 1, como dijimos, es la promoción y la prevención. Promoción de pautas de crianza no violentas y vínculos saludables, lo que se llama parentalidad positiva. En esto de la promoción de pautas de crianza no violenta podemos hacer grandes señalamientos, porque tenemos la suerte de que en esta primera etapa los niños y niñas concurren a los sistemas de salud, a los controles en forma periódica, bastante frecuente, y de esa manera tenemos una enorme posibilidad de hacer intervenciones que sean positivas para esas familias. Fíjense, por ejemplo, un niño pequeño que tiene cólicos, los cólicos clásicos, cólicos del lactante, que todos lo tienen, algunos más que otros, que hace que en general se aparecen en la noche, que hacen que el niño le cueste dormir, no pueda dormir, pase horas llorando. Eso genera una alteración de la familia muy importante. Entonces es bien bueno para la familia que uno se adelante y le cuente que eso es una etapa, que eso va a terminar, que lamentablemente el dolor es intenso y que no lo vamos a poder aliviar con facilidad, que hay que tener mucha paciencia y que cuando uno pierde la paciencia sea capaz de darse cuenta y pasárselo a otro o dejarlo en un lugar seguro al niño para no llegar a extremos que se han visto de situaciones de violencia importante en cosas que el niño no va a poder resolver.
Entonces eso tranquiliza a la familia, decir, bueno, yo no puedo más, pero no es algo raro, la pediatra ya me dijo que me puede pasar, que yo no pueda más con esto, voy a dejar al niño en la cuna, voy a tranquilizarme, voy a tomar un vaso de agua y después veo, y, y será que soy humano y que me pasan estas cosas y que a otras personas también les pasa. Eso tranquiliza bastante a la familia y también tranquiliza el hecho de que lo puedan verbalizar y que uno le pregunte, bueno, pero ¿y qué haces en esos momentos? Ay, me enloquezco, me vienen ganas de reventarlo, no sé qué hacer. Bueno, obviamente que te vienen ganas, obviamente que no lo vas a hacer, pero bueno, esas cosas pasan. Y eso de poderlo de alguna manera compartir con otro, que además empatice con eso que le pasa a la familia, no que se lo digo y parece que cae, digamos, en alguien que me critica o que me juzga, sino que me escucha y se da cuenta que estoy viviendo esta situación, y que de alguna manera, si no tienen una solución, porque para los alcohólicos lamentablemente no la hay, pero sí la solución estaría en tranquilizar, en bajar un poco la ansiedad, la angustia que genera ese enojo tan grande y esas ganas de matar a un niño que cuando uno está tranquilo, obviamente que no las tiene, pero que cuando la situación de no dormir y no dormir altera al adulto, realmente pasan por la cabeza de muchos de nosotros. Entonces, nosotros podemos adelantarnos y contarles lo que va a suceder, contarles que el niño va a tener problemas del sueño cuando en el entorno de los 8 meses, que puede ser que le cueste más que antes. Y eso de adelantarse hace que el otro esté más preparado y pueda tomarlo como algo más o pasajero o necesario en el desarrollo del niño. Por otro lado, hay factores de riesgo que también nos tienen que alertar. Factores de riesgo que ustedes van a leer extensamente en los protocolos, que acá no los trajimos porque no tiene sentido leer una larga lista de factores de riesgo, pero que son factores de riesgo que tienen que ver con el niño, con sus padres, con el entorno. Factores de riesgo que son, en los que son del niño, tienen mucho que ver con el niño que no fue esperado. No es el niño Johnson que yo esperaba, no es el niño perfecto, es un niño que fue pretérmino, que le cuesta comer, es un niño que tiene una malformación, que tiene algo que a mí me da o me avergüenza o me angustia. Es un niño que no, le cuesta aprender en la escuela, no es ningún rayo como yo me lo imaginé, y que necesita que yo lo ayude, y que eso de alguna manera hace que se vea que no es el mejor de la clase como yo quería. Entonces, estos son factores de riesgo. El niño que se hace el chi, la enuresis, tranquilizar a los padres que es algo de su propio desarrollo. Es muy, muy bueno preguntarle, como la enuresis en general es familiar, preguntarle al papá o a la mamá hasta qué edad mojaron la cama. Entonces el niño sabe que, pero el papá también hasta los 12 años mojó la cama, entonces yo tampoco estoy tan mal, que tengo 9. Entonces eso también hace de hablar las cosas, de adelantarse, porque si no terminan siendo niños muy castigados, que los amenazan con ponerles pañales, con hacer público eso que les da vergüenza. Entonces, todo lo que son factores de riesgo uno puede prevenir y no esperar a que suceda el maltrato. ¿Ah? Y los factores protectores son todas aquellas cosas que uno incluso también puede promover en el consultorio, ¿no? Se puso las medias, te pusiste solito las medias, qué cosa más, ¿cómo ya sabés ponerte las medias? O qué lindo que estás, ¿no? Todos esos factores que uno ve que sí puede, o que sí logra, o bueno, también está bueno, por ejemplo, poner, sobre todo cuando traen una larga lista de quejas, que se porta mal, que no duerme, no sé qué, entonces, bueno, ¿y cuáles son las cosas lindas de este niño? ¿Qué cosas te encantan de él, no? Y entonces que empiecen a surgir elementos que sí les hacen bien y que sí están presentes, y tratar
de ensalzar esos elementos, ¿no? De alguna manera es integrar la violencia en la mirada integral, ¿no? ¿Se acuerdan que era uno de los ítems? Es que yo mire al niño y esté pensando de alguna manera, esté tan integrado que yo mire la violencia o mire los factores de riesgo y protectores en mi forma de mirar, ¿no? Que no sea un agregado o un ítem más, sino que sea mi forma de mirar. Es importante saber que la ley 18.214, vigente en Uruguay, prohíbe el castigo físico y el trato humillante a niños, niñas y adolescentes, prohíbe a padres o responsables y a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños, niñas y adolescentes utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas y adolescentes. Les había dicho que también es posible prevenir el abuso sexual. Bueno, no sé si es posible prevenir, pero sí que podemos hacer muchas cosas con el objetivo de prevenir. Finkelholm y Krugman plantean el modelo de las 4 condiciones previas que debe tener el abusador para lograr su objetivo. Esas condiciones deben darse las 4 para que el abuso se dé. La primera condición es la motivación. No todas las personas tienen la motivación de agredir sexualmente a un niño. Si esa motivación lamentablemente está dentro de una persona, esa persona debe pasar por la segunda condición, que es transgredir los inhibidores internos. Inhibidores internos son todas las cosas que hacen que yo piense que eso está mal, que eso no lo debo hacer, que eso está en contra de mis creencias, de lo que yo soy. Entonces puedo tener la motivación, pero puedo no hacerlo porque no logro esta condición que es mis propios límites. Si lamentablemente tengo la motivación y transgredí los inhibidores internos, tengo también inhibidores externos. Y en esto sí podemos actuar, porque de estos ni nos enteramos. No sabemos quién tiene la motivación, no sabemos qué tan altos son los inhibidores internos de cada persona. Pero sí podemos actuar sobre los inhibidores externos. Ay, se me fue. Ahí. En realidad, hoy en día está habiendo una gran pared, abriéndose una gran pared de inhibidores externos. ¿Vieron estas últimas noticias de los abusadores sexuales que están siendo evaluados por la justicia? Algunos ya han sido imputados, otros no, pero bueno, en esta gran evaluación por parte de la justicia, lo que se abre es una enorme barrera de inhibidores externos. Creo que cualquier persona sabe que los inhibidores externos en Uruguay, por lo menos, y en este momento, están siendo muy altos. Quiere decir que si tú abusas de un niño, niña o adolescente, vas a ser muy mal visto, ¿no? Va a haber mucho odio, no puedo decir lamentablemente, porque el odio nunca es bueno, pero realmente despierta grandes, sí, digamos, enojos enormes, indignación enorme, en muchas personas, en la mayoría, podría decir, en la mayoría de las personas. Eso son los enormes inhibidores externos, que cuanto más los podamos ampliar, mejor. Si alguien tiene la motivación y transgredió los inhibidores externos, que sepa que si esto se sabe, la sociedad en su conjunto lo va a observar lo va a señalar con el dedo. Y entonces estas personas saben que si son educadores, que si son, no sé, el profesor de educación física, o es no sé, cualquier persona cercana a los niños, pero que tenga un rol de importancia para esos niños y para esas familias. Por eso digo, el educador, ¿no? Imagínense un maestro
que pierde ese lugar en la sociedad de respeto que tiene, ¿no? Entonces, eso hace que el inhibidor externo inhiba al agresor para lograr su objetivo. En esto nosotros podemos actuar y ser implacables con nuestra opinión, que no haya un doble discurso. No admitimos el abuso sexual a ningún niño, niña o adolescente, independientemente de su lugar en la sociedad. Que quede claro que no importa si son adolescentes que están sufriendo otras vulneraciones, pobreza, indigencia, si están siendo explotadas por sus propias familias. Nosotros no admitimos como sociedad que nadie revulnere a esas adolescentes. Por otro lado, si el agresor logró traspasar estas tres condiciones, nos queda la última condición, que es la resistencia del propio niño. En realidad uno pensaría que el niño es muy débil y que no podría defenderse de un abusador sexual, pero nosotros tenemos muchas herramientas para darle a los niños y que se sientan que son escuchados, tenidos en cuenta, respetados. También, fíjense, no sé si recuerdan una situación muy espantosa en el interior del país, donde dos niñas filmaron al abusador porque pensaban que no les iban a creer. Realmente los niños piensan que no les van a creer, y entonces nosotros sí podemos decirle que los escuchamos, entran al consultorio y hablarles a ellos, escuchar lo que dicen, considerarlo, preguntarles a ellos por qué ellos existen y darles ese lugar visible, que es muy importante para que se empoderen de lo que son. Son niños, ¿no? Son personas, tienen derechos, y eso, de alguna manera nosotros debemos transmitirle que eso es así, que nosotros respetamos porque eso creemos que es así. Ellos, bueno, tendrán sus miedos, ese del miedo de no ser creído, es de los miedos que más surgen hasta el día de hoy. A veces uno les pregunta y ellos dicen, pensé que no me iban a creer, o peor aún, pensé que se iban a enojar conmigo por lo que decía. Entonces, bueno, esto es muy importante. Yo en el consultorio tengo un montón de herramientas que puedo utilizar, que empoderen al niño y puedan ser aquel que diga no. Hay una psiquiatra de adultos que atendía a un abusador y que tenía más de un sobrino, y le preguntó, ¿por qué a ese sí y al otro no? Y él contestó, porque aquel me dijo que no. Y como ya les dijo Marisa, el abuso sexual no se da en un contexto de seducción, en un contexto del secreto, no se da por la fuerza. Yo tengo que convencer al niño, pero si el niño siente que su palabra es escuchada, que su palabra es tenida en cuenta, que cuando cuente le van a creer, seguramente tenga más chance de decir que no y ir a contarlo precozmente. Bueno, por lo menos es cosas sobre las que podemos influir, no podemos medir el impacto de esto, si es mucho, si es poco, pero sí que podemos influir. Hay mucha gente que está trabajando en este último punto, que es la resistencia del niño. Bueno, sobre esto ya había hablado Marisa. Yo lo único que quería contarles es que vimos la etapa 1, que era la etapa de promoción y prevención, y en la etapa 2 está la detección de los indicadores. Marisa ya habló, quiero que sepan que en los protocolos está ampliamente detallado cada uno de los indicadores clínicos y paraclínicos que los pueden ir a leer. Bueno, y ya hablamos que el relato es el indicador específico y del rol de enfermería. La etapa 3 es la etapa de la valoración del riesgo. Para yo poder evaluar el riesgo, lo más importante es que yo conozca la situación. Por eso la anamnesis está con mayúscula
Y diría que además lleva una S y serían las anamnesis, porque yo tengo que tratar de recabar datos de muchos lugares, de muchas personas que conocen al niño. Tengo que tratar de evitar múltiples entrevistas a la misma persona. Entonces es muy importante que luego de hacer una entrevista trate de escribir exactamente lo que surgió. La entrevista va a ser a solas con el niño, niña o adolescente, si lo desea, o se le puede permitir, por supuesto, estar acompañado de un adulto referente protector. Pero también se va a mantener una entrevista por otro lado, aparte, con un adulto, con el adulto que en principio trae al niño. Hay que transmitirle al niño o a la niña que no es responsable de lo ocurrido, que no es responsable. Fíjense que el otro día un niño me decía, y todo porque sin querer le pisé a mi padre. O sea que el responsable se creía responsable del golpe que le había dado el padre, cuando en realidad él reconocía que había sido un pisotón sin querer. Y esto no solo lo vive él, eso lo viven todos, también por el abuso sexual. Es re frecuente, es extremadamente frecuente que el niño sienta culpa y sienta responsabilidad de lo que ocurrió. Y eso hay que aclarárselo. El responsable es el adulto, no el niño. El responsable es quien debía haber cuidado, como dijo Marisa, debía haber cuidado y sin embargo no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que lo agredió. Hay que conocer las nociones de desarrollo del niño, porque si uno va a recabar el relato, que es de las cosas más específicas, el indicador más específico, debo saber qué cosas sabe decir el niño, qué cosas no sabe decir. Como nos pasó el otro día con una niña de 6 años que estaba internada en piso y le pasó a una pediatra que hablando con la niña, la mamá estaba durmiendo al lado y no se despertó. Entonces la niña empezó a conversar y después dice, lo otro no lo sé porque no me lo acuerdo, eso le preguntan a mi mamá. Entonces es muy importante escuchar exactamente el relato, escuchar estas cosas que dice la niña, que evidentemente no salían de su boca, poder decir con entrecomillado lo que sí dijo ella. Es importante saber las maneras de hablar, las palabras que pueden ser de su boca y las que no, porque evidentemente si uno debe defender al niño de que este hecho que nos cuenta ocurrió, si uno está convencido de eso, necesita convencer a un otro que es el juez. Entonces, los datos que yo reciba deben ser pensados desde la edad y el desarrollo de ese propio niño. Por supuesto con un enfoque de derechos, no nos podemos olvidar, como decíamos más temprano, no solo porque hace 30 años la convención, sino que sabemos que el niño debe ser escuchado y tenido en cuenta, y sabemos que tiene el derecho a ser cuidado. El derecho también a la confidencialidad, a la autonomía progresiva en relación a su edad. Como decíamos, la anamnesis debemos empezar a engrosarla, a engordarla con información que va surgiendo de la historia clínica, de otros actores, como pueden ser otros familiares que tienen una mirada determinada, los educadores que lo miran en el día a día, el pediatra tratante. Cuando yo estoy en puerta y sé quién es el pediatra, ahí voy, porque yo entiendo que lo conoce desde hace mucho tiempo, que conoce el comportamiento de este niño, de su familia, de otros hermanitos. Tiene una larga historia. También los equipos de territorio que atienden algunas situaciones, Comunidad Uruguay Crece Contigo, otros programas de cercanía, que conocen a la familia y a su entorno, que facilitan que esta anamnesis sea una enorme anamnesis y que yo pueda conocer profundamente de qué el hecho que estamos investigando de alguna manera. Existen herramientas en este protocolo de apoyo a la anamnesis. Hay un cuadro que recomienda, dice, algunas recomendaciones y buenas prácticas para la entrevista con el niño, niña o adolescente. Hay otro cuadro que son preguntas útiles para realizar según la edad del niño y la situación.
Y hay un cuadro que recomienda, hace recomendaciones para la entrevista con el adulto, que acompaña al niño, pero que teniendo en cuenta que también puede ser quien lo agrede. No los trajimos los cuadros porque nos parece que eso lo pueden leer, queremos que sepan que están ahí. Del examen físico, bueno, va a ser en privacidad, respetuoso del pudor del niño y con su consentimiento, como cualquier examen físico lo es. No, nadie se le ocurre ir a invadir el cuerpo del otro sin de alguna manera comunicarse y entender que, aunque sea un bebé, yo no lo invado, sino que le voy diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, quiero escuchar el pechito, ¿no? Eso como en cualquier examen físico. Lo que tiene de característica este protocolo es que hay un cuadro sobre que evalúa, que hay que evaluar la sedación. En muy pocas oportunidades puede ser necesario, o uno podría preguntarse si es necesario, sedar al niño para el examen físico. Por supuesto que es con el consentimiento del niño y la familia, pero me refiero, niños que imagínense una violencia sexual aguda, donde yo tengo plazos para sacar las muestras con fines criminalísticos, y donde sería una agresión muy importante para algunos niños que pueden no comprender bien, y prefieren, o niños que sí entienden, pero que prefieren no acordarse de esta segunda instancia, que es nuevamente tocar el cuerpo del niño para sacar las muestras, y hay que ofrecerles en situaciones de total urgencia, de estas que uno no puede esperar a que el niño esté más calmo, o bueno, situaciones absolutamente infrecuentes. Sepan que hay un cuadro sobre cómo sedar a un niño para tomar muestras. Este cuadro fue confeccionado por el equipo que elaboró los protocolos, pero fue validado y corregido por la cátedra de emergencia pediátrica de Facultad de Medicina. Bueno, hay que ofrecerle estar acompañado por alguien de su confianza, también hay que ofrecerle en la adolescente estar sola, ¿no? Eso como siempre, no varía. Hay que realizarlo preferentemente por el médico tratante, porque no está bueno eso de que yo hablo, pero ahora viene otro a examinarte los genitales. Es muy desagradable incluso para el ginecólogo, si yo lo llamo y lo único que tiene que hacer es mirarle los genitales, en un contexto que es difícil de que se dé en tan breve tiempo, ¿no? Yo estoy hablando, conversando, y el niño sabe que después de conversar con el médico, lo examinan. Eso es algo que aprendió desde toda la vida, que eso es así, y a lo que en general, salvo determinadas edades, no lo acepta porque le parece normal que eso ocurra. En cambio, no es normal que yo esté entablando un vínculo con una anamnesis, un examen físico, después venga un tercero que viene de afuera a examinarse los genitales. Entonces, pónganse en el lugar de quien es examinado, y no parece ser algo, por lo menos, esperable para el niño. Hay que tener en cuenta si no prefiere que sea del propio género, sobre todo si no es, si el médico tratante, por ejemplo, en pediatría es difícil que haya un pediatra varón, ¿no? Pero bueno, capaz que un varón prefiere que lo examine un varón. Entonces hay que preguntárselo, sobre todo al adolescente o al escolar grandecito. El examen debe ser completo y dependiendo de la situación hay que ser súper minucioso. En las niñas hay que hacer la maniobra de las riendas cuando yo quiero realmente observar el periné. Esto es un aprendizaje de estos años, porque realmente me parece que la mayoría de los pediatras no sabemos hacer la maniobra, o no sabíamos hasta hace poco hacer la maniobra de las riendas, que ahora enseguida se las voy a mostrar, y que se las voy a mostrar ya mejor. Donde yo tomo los labios menores y mayores juntos, o sea, yo agarro los labios menores y tironeo hacia mí y hacia arriba, y eso hace que yo pueda visualizar todo el periné, y por ejemplo pueda ver que acá hay un desgarro, que acá y acá hay una equimosis,
que si yo solo separo, como clásicamente lo hacemos, o a veces en el control de salud lo hacemos, que es solamente separar hacia los costados los labios menores, no veo, por ejemplo, esta zona, ¿no? Y si yo no abro bien, probablemente no vea algún otro desgarro. Entonces, la maniobra de las riendas es importante hacerla cuando yo necesito hacer una buena descripción del periné, ¿no? El objetivo de este examen físico es identificar indicadores de distinta especificidad. La especificidad de cada uno de los indicadores está en los protocolos, y no es lo mismo encontrar un eritema vulvar que encontrar un desgarro. Son distintas especificidades. Entonces yo voy a mirar y voy a encontrar una equimosis en la pierna, en la cara anterior de la pierna, en un preescolar, y me voy a dar cuenta que es algo habitual, de lo cual es muy poco frecuente que se deba a un maltrato. En cambio, si yo encuentro un traumatismo, una equimosis, un hematoma en el dorso, probablemente me esté tratando de preguntar cómo se ocasionó. Entonces yo voy a estar mirando el examen físico pensando en las diferentes especificidades de lo que encuentro. El examen físico muchas veces, sobre todo en el abuso sexual, es normal o tiene hallazgos inespecíficos, pero igualmente hay que hacerlo completo. Es importante mirar, evaluar y escribir en la historia clínica el Tanner que determiné. El Tanner, para los que no están habituados, es la forma de evaluar el desarrollo sexual. Y eso va a ser muy importante a la hora de saber que un adolescente tiene o no posibilidades de tener un embarazo. Cuando hay un abuso sexual, tengo que saberlo, incluso para hacer el test de embarazo, para hacer la prevención del embarazo, y si el Tanner es un Tanner 2 o 1, evidentemente no tiene sentido. Hay que recordar que hay diagnósticos diferenciales para cada uno de los hallazgos. Entonces, finalmente, entre la anamnesis o las anamnesis y el examen físico, yo logré, disculpen, yo logré acercarme a la situación, conocerla profundamente. Si yo no conocí profundamente la situación, va a ser imposible que pueda hacer una evaluación del riesgo. A veces es necesario exámenes paraclínicos, dependiendo de la situación puntual. A veces se necesitan interconsultas con especialistas, porque me quedan dudas, dependiendo de cada una de las situaciones. No es para todas las mismas cosas. Es importantísimo que registremos en la historia clínica el examen, la anamnesis completa, con el entrecomillado si corresponde, el examen físico completo. Los registros deben ser claros, ordenados, tienen que escribir todos los profesionales que intervienen. Además de consignar la anamnesis, el examen físico, los resultados de la paraclínica, si se hizo, los diagnósticos que pensamos, hay que registrar también la valoración del riesgo que hicimos. Y además de eso, hay que consignar, cuando tomemos medidas, cuáles son las acciones que decidimos que vamos a tomar. Hay que, como ya repitiendo, pero un poco, incluir las verbalizaciones de niños en forma textual, entrecomillada, y no interpretarlas. Cuando yo tengo todos esos datos, de alguna manera en mi cabeza me voy a dar cuenta que hay cosas que tienen que ver con la víctima, su propia vulnerabilidad, la edad que tiene, si tiene una discapacidad. Bueno, la víctima no es lo mismo un golpe en la cabeza a un lactante que un golpe en la cabeza a un adolescente que se puede de alguna manera defender. Mi conducta posterior, la evaluación del riesgo, va a ser distinta. Las características del incidente, no es lo mismo un traumatismo, una palmada en la cola, que lo empujen de la escalera para abajo. De alguna manera uno tiene que pararse
ante la situación, las dos son situaciones graves, porque las dos son situaciones de violencia, pero no es lo mismo cómo voy a resolver una que otra, porque el riesgo de la situación es distinto. La peligrosidad del agresor, no es lo mismo una persona que en un desborde tenga una actitud violenta, una cosa que es absolutamente infrecuente, que una persona que, por ejemplo, consume alcohol y cada vez que consume se pone violenta y ejerce violencia que va increciendo, por ejemplo. El entorno familiar es muy importante, familiar, social, de la escuela, ¿verdad? El entorno de ese niño, si es protector o es, al contrario, una familia que oculta, que minimiza, ¿no? Bien, cuando yo tengo todo esto, me voy a ayudar con este cuadro, que creo que va a ser de mucha ayuda, que justamente utiliza esos ítems de la víctima, el incidente, el victimario y el entorno, y lo podemos usar como para ordenarnos en la cabeza y ayudarnos a evaluar el riesgo. Les estoy mostrando todas las herramientas que ustedes disponen y que las pueden usar. Está bueno que realmente las usen, porque van a ver que les facilita muchísimo la resolución de las situaciones. Bueno, finalmente, tan esperado es evaluar el nivel de riesgo. Para el nivel de riesgo contamos con estos cuadros. El primero es de la omisión, que está dividido en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, y ustedes van a ir ordenando y leyendo. Por ejemplo, bueno, hay omisiones de cuidados, pero no han repercutido negativamente en su crecimiento, en su desarrollo, en la salud o en las relaciones sociales. Bien, bueno, puede ser este. O, bueno, hay omisiones que determinan una ligera afectación del crecimiento, del desarrollo, y ustedes así van como pensando si su situación está dentro de los diferentes tipos de riesgo. Este cuadro lo tienen para omisión, lo tienen para maltrato psicológico, de la misma manera, lo tienen para maltrato físico, y para violencia sexual es siempre considerada de riesgo alto. No me voy a detener en cada uno de estos, primero porque sería engorroso leer cada uno de estos cuadros, pero segundo porque en el próximo bloque vamos a utilizarlos. Entonces va a ser mucho más fácil con ejemplos concretos, y también cuando nos veamos en esta próxima actividad semipresencial, que será a través de Zoom, vamos a usarlos en ejemplos concretos. Entonces es mucho más fácil que leerlos ahora, que si no están aplicados a nada no tienen como mucho sentido. El tercer ítem terminó, que era la evaluación del riesgo. El cuarto ítem es la respuesta de primera línea. Para esta respuesta, nosotros contamos con flujogramas. Hay flujogramas para la evaluación de las situaciones de maltrato. Como es distinto, y como les conté al principio de todo, el Ministerio nos pide que ordenemos la manera de actuar frente a las situaciones, dependiendo de dónde estemos, porque no es lo mismo estar en una puerta de emergencia, no conozco al niño, tengo herramientas, pero no conozco al niño, o estar en una policlínica donde yo conozco profundamente a esa familia, porque la veo desde toda la vida, a los hermanos anteriores. Claro, estoy solito con mi alma, pero tengo tengo toda la información, o tengo mucho que me pueda ayudar de información. No es lo mismo ver un niño que está en un cumpleaños y me llaman y yo no conozco a nadie, nadie conoce a nadie, el lugar es raro para atender, o la escuela, ahí tengo a la maestra que me puede dar datos, que ya vamos a ver que pueden ser de mucha utilidad. Entonces, de esta manera, para la respuesta tenemos 4 flujogramas. Para las situaciones de maltrato. Uno es el flujograma cuando el equipo de salud atiende en el primer nivel de atención. Otro es el flujograma cuando el equipo de salud atiende en el domicilio, escuela, un lugar donde no es un área de salud, que puede ser la emergencia móvil, puede ser el plan aduana. Otro es cuando el equipo de salud atiende
en la puerta de emergencia. Y por último, el cuarto flujograma es el flujograma cuando el niño está ingresado, ya sea ingresado por otra causa y yo o cualquier integrante del equipo de salud nota alguna situación de maltrato, o porque el niño ingresa por maltrato. Entonces, esos son los 4 flujogramas para las situaciones de maltrato, que uno va a elegir dependiendo dónde esté. Por otro lado, las situaciones de abuso sexual tienen un único flujograma, todos ellos los vamos a ver y a ejercitar. ¿Ah? Esto nos da la respuesta, de acuerdo a esos flujogramas, la respuesta en primera línea, dependiendo del escenario de detección. El último, y el más importante, es el quinto punto, es el seguimiento. Nunca deben olvidarse de planificarlo y busquen todas las estrategias para no perder estos niños que son altamente vulnerables. Los flujogramas no son de cada pueblo paisano. Los flujogramas todos tienen un mismo pienso. Y este es lo que se llama un flujograma genérico. Primero hay una sospecha, ya sea por el relato del niño, el relato de un tercero, o el agente de salud que nota algo que le llama la atención. Hay una sospecha. Lo primero que voy a hacer frente a la sospecha es ver la estabilidad clínica, tanto física como emocional. Esto es muy importante que ustedes piensen si el niño está en condiciones de ser evaluado la anamnesis y el examen físico, o primero que nada, como todos sabemos, ir hacia salvarle la vida. Si viene alguien sangrando, porque yo pienso que tuvo un traumatismo abdominal, que rompió una víscera, que está anémico, y que yo tengo que meterlo a bloc ya, no me voy a preguntar acá si ese golpe pudo haber sido intencional, si uno puede entender que fue de la manera que se lo dijeron, o habrá gato encerrado. No, primero le voy a salvar la vida, y después voy a hacer todo el análisis. Esto lo quiero dejar claro porque es una de las... no es un juicio, pero bueno, de alguna manera se han hecho algún tipo de consideraciones respecto a que usando los flujogramas uno se olvida de la gravedad del niño y se pone a pensar en el maltrato. De ninguna manera. Lo primero es la estabilidad clínica, el TEP, si los que saben usan los pediatras, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica es lo primero. No solo la salud física, sino la salud emocional. Si un niño viene llorando, que no le podemos calmar, es obvio que no le vamos a empezar a preguntar y que lo primero va a ser la contención, ¿no? Bueno. Posteriormente, si realmente el niño está estable física y emocionalmente, vamos a pasar a una anamnesis y a un examen físico, que ya vimos las características, para poder hacer la evaluación del riesgo, que también vimos todas las herramientas con las que contamos para hacer la evaluación del riesgo. Esto nos va a llevar a tomar la mejor conducta posible. ¿Por qué? Porque, bueno, pudimos consultar, apoyarnos en el equipo de violencia, que puede tener mayor experticia al respecto, que nos puede ayudar. Podemos trabajar con alguna otra disciplina, con algún otro sector, porque llamamos por teléfono a la escuela, porque nos hicimos de algún otro relato. De alguna manera, entonces, yo estoy en las mejores condiciones para pensar qué es lo mejor para este niño. Dentro de lo mejor para este niño, yo tengo que igual hacerme estas preguntas, que cuando uno está en puerta las hace siempre, ¿no? ¿Interno o no interno este niño? ¿Denuncio o no denuncio esta situación? ¿A quién tengo que consultar? ¿Quién más me puede ayudar en resolver esta situación? ¿Y quién va a proteger a este niño? ¿Es la familia? ¿Hay un adulto protector? ¿Está dentro de la familia? ¿Está fuera de la familia? ¿No hay nadie protector? ¿Necesito un sistema de protección ajeno a la familia? Todo este pienso es cuando yo ya tengo todos los elementos previos que ustedes fueron recabando. Y por supuesto, todos los flujogramas terminan en el seguimiento.
Bueno, espero que haya sido de ayuda este material que después les prometo que vamos a hacer en forma presencial con casos clínicos concretos donde ustedes van a poder preguntar y decir su opinión sobre cada uno de estos pasos. De cualquier manera, en el próximo bloque vamos a hacer ejercicios teóricos, porque no me pueden contestar, pero en la utilización de cada uno de los protocolos. ¿Ah? Bueno, que pasen muy bien.